Bienvenidos al canal Ecos del Miedo. Ahora los guiaré por un mundo de terror, macabro y espeluznante. Espero que esto les ayude a desconectarse de la rutina diaria y a relajarse. Para que nada los distraiga visualmente, dejaremos la pantalla en negro y permitiremos que la imaginación vuele. Antes de comenzar, escriban desde dónde nos están escuchando y qué hora es en su país. Ahora, comenzamos. Nunca me gustó zarpar de noche, pero aquella vez no tuve opción. El carguero Mar Eterno debía salir del puerto de Vigo rumbo a Terranova, y las órdenes eran claras. La marea nos favorecía y el retraso no estaba permitido. Recuerdo las luces del puerto alejándose, titilando como luciérnagas cansadas, mientras el motor rugía bajo mis pies y el mar parecía un animal oscuro que nos tragaba sin compasión. Éramos 15 hombres a bordo, curtidos por la sal y el frío, aunque todos callábamos más de la cuenta aquella madrugada, como si el silencio fuera un lenguaje secreto compartido por el mar y quienes nos aventurábamos en él. Las primeras horas transcurrieron tranquilas, pero a medida que la costa desaparecía y el océano se desplegaba infinito, la calma se volvió inquietante. El cielo estaba despejado, sí, pero había algo extraño en el viento. No empujaba con la fuerza normal del Atlántico. Era como un suspiro intermitente, irregular, que me erizaba la piel. En cubierta, el contramaestre viejo, Diego, mascaba tabaco con la mirada fija en el horizonte. Yo le pregunté qué ocurría y él solo escupió al suelo y murmuró: "El mar calla cuando quiere tragarse algo". Pasaron los días y la rutina empezó a resquebrajarse. Los turnos de guardia se volvían más pesados. Los marineros dormían poco y mal, y las noches eran un suplicio. Había una especie de murmullo que venía desde el casco del barco, como si algo rascara el metal desde el agua. Al principio pensé en peces o en el propio oleaje, pero luego lo escuchamos todos. Eran golpes rítmicos, suaves, insistentes, como si alguien nadara junto al barco y golpeara con los nudillos para llamar nuestra atención. Una noche salí a cubierta para fumar y lo vi, lo juro. Una figura se deslizaba a lo largo del costado, justo al nivel del mar, pegada al casco. Era imposible. Estábamos en mitad del océano, a cientos de millas de tierra, y sin embargo, allí estaba. No puedo describirla del todo, porque la oscuridad la cubría como un manto, pero sí recuerdo los ojos. Brillaban con un fulgor verde enfermizo. Dos faroles que me miraban sin pestañear mientras una mano pálida se posaba en el acero del casco. Grité, y cuando los demás acudieron, ya no había nada. Los hombres empezaron a murmurar que era un presagio, que alguien había traído mala suerte, que el mar eterno estaba marcado. Diego no hablaba, pero yo notaba que él sabía más de lo que decía. Me contó a media voz que ese barco no era nuevo. Había tenido otros dueños, otros nombres, y en todos los registros quedaba constancia de lo mismo. Desaparecían tripulantes en mitad del océano. Un barco maldito no se arregla con pintura nueva, me dijo, y me quedé helado. La primera desaparición ocurrió al 5.º día. Fue Ernesto, el cocinero. Nadie lo vio caer. Nadie escuchó un chapoteo. Simplemente no estaba en su litera.
ni en la cocina, ni en ningún rincón. Buscamos hasta volvernos locos, pero el mar es un pozo sin fondo, y Ernesto pasó a ser otro nombre más tragado por la inmensidad. Intentamos convencernos de que fue un accidente, que había resbalado y caído, pero en el fondo sabíamos que no. Después fue Julián, el más joven. Tenía apenas 20 años, siempre estaba riendo, y una noche desapareció igual que Ernesto, sin rastro. Solo quedaba su chaqueta enganchada en una barandilla, como si alguien se la hubiera arrancado al llevárselo. A partir de entonces nadie dormía. Nos turnábamos para vigilar los camarotes, pero las desapariciones seguían, uno tras otro, hasta que de los 15 quedábamos solo 8, luego 6, luego 4, y entonces ocurrió lo que ninguno quería admitir. En mi guardia lo vi salir del agua. Era alto, delgado, con la piel tan blanca que parecía brillar en la oscuridad. El agua chorreaba de su cuerpo como si él mismo fuese una extensión del mar. Sus ojos eran los mismos que había visto aquella noche. Verdes, penetrantes, fríos. Caminó por la cubierta sin dejar huella, y uno de los hombres, el gallego Simón, intentó enfrentarlo con un cuchillo. No duró ni un segundo. Una mano lo tocó y Simón se desplomó, como si le hubieran arrancado el alma de cuajo. El resto huimos, gritando, rezando, atrincherándonos en la sala de máquinas, mientras aquel ser seguía su paseo lento, como si buscara algo o a alguien. Fue entonces cuando entendí que no quería el barco, nos quería a nosotros, uno por uno. Quedamos 3, Diego, yo y otro marinero que apenas podía hablar del miedo. Pasamos 2 noches sin cerrar los ojos, oyendo pasos en cubierta, oyendo cómo el agua golpeaba con fuerza antinatural el casco, y como un murmullo, como un canto lejano, se filtraba por cada rendija del barco. Era un canto hipnótico, un arrullo que parecía prometer descanso, pero al mismo tiempo te arrastraba hacia el borde de la locura. La última noche recuerdo haber visto a Diego sentado, con la mirada perdida, susurrando que ya estaba cansado. Antes de que pudiera detenerlo, salió a cubierta y lo escuché reír. Una risa breve, antes de que el silencio lo devorara. Nunca más regresó. Cuando quise darme cuenta, estaba solo. No recuerdo cómo pasaron las horas. El barco avanzaba, sí, pero era como si nadie lo guiara. El otro marinero desapareció sin un sonido, y yo quedé allí, con la certeza de que sería el siguiente. Lo vi asomar de nuevo. Esa figura del agua, arrastrándose hacia mí con los brazos extendidos. Pero justo en ese instante, una luz apareció en el horizonte. Un barco, un maldito barco que venía hacia nosotros. Me encontraron desmayado, en cubierta, delirando, con la tripulación entera desaparecida. Nadie me creyó cuando conté lo que vi. Dijeron que había sido el miedo, que los hombres habían caído por tormentas o imprudencias, que yo había enloquecido. Pero yo sé lo que vi, lo que escuché, lo que me rozó la piel con una mano helada. Y aunque hoy estoy en tierra firme, cada noche, cuando cierro los ojos, escucho ese murmullo bajo mi cama, el mismo golpeteo en el casco, como nudillos llamando, como si el mar me recordara que no se olvida de mí, que tarde o temprano
El mar eterno vendrá a buscarme. Si están disfrutando estas historias oscuras y quieren más, no olviden dejar su like, suscribirse a Ecos del Miedo y compartir sus comentarios. Cada apoyo nos ayuda a seguir explorando lo desconocido juntos. Vamos, formen parte de esta comunidad y no se pierdan nada. Continuamos. Nunca pensé que aceptaría aquel trabajo, pero necesitaba el dinero. Un carguero pesquero llamado San Telmo buscaba tripulación para una travesía corta por la costa cantábrica. El capitán aseguraba que solo serían 3 noches en alta mar, revisando unas boyas de investigación. Nada peligroso, nada fuera de lo común. Lo que no dijo fue que íbamos a pasar frente al viejo faro de Estaca de Bares, un lugar del que los marineros hablaban como si fuera la boca del infierno. La primera noche, la mar se mostraba tranquila, demasiado tranquila. El viento apenas soplaba y el cielo estaba limpio, con la luna colgando como una herida blanca sobre las olas. Sin embargo, a bordo nadie estaba relajado. Los hombres apenas se hablaban, y el único sonido era el crujido del casco y el rumor de los motores. Yo no entendía aquella tensión hasta que vi cómo el contramaestre hizo la señal de la cruz al divisar, a lo lejos, la silueta oscura del faro. No brillaba. El faro estaba apagado, pero aún así su torre dominaba el horizonte como un vigía muerto. La segunda noche, el capitán decidió acercarnos más a la costa. Demasiado más, según mi parecer. Las corrientes eran traicioneras y las rocas, afiladas, esperaban cualquier error. Yo estaba en cubierta cuando vi un destello en la torre. No era la luz de un faro, era un fogonazo breve, como una linterna encendiéndose y apagándose. Creí que era una ilusión, pero luego otro marinero lo señaló con el dedo, temblando. Y después lo vimos todos. Una figura oscura se movía allí arriba, en el balcón del faro apagado, como si alguien nos observara. Esa noche nadie durmió. Había un rumor extraño en el aire, un sonido que venía del mar mismo, como si varias voces cantaran al unísono. Un canto bajo, gutural, imposible de ubicar. Me tapé los oídos, pero el murmullo se filtraba en la cabeza, se mezclaba con mis pensamientos y me susurraba cosas que no quería escuchar. Algunos tripulantes se levantaron de sus literas y caminaron como sonámbulos hacia la cubierta, con los ojos en blanco, atraídos por aquel canto. Los detuvimos a golpes, porque de otro modo se habrían lanzado al agua sin dudarlo. Al amanecer, descubrimos que uno había desaparecido. Se llamaba Mateo, un veterano que llevaba más de 30 años en el mar. Nadie escuchó nada, nadie vio nada. Simplemente ya no estaba en su litera y lo único que quedó fue su gorra, empapada de agua salada, en el suelo del camarote. Y por imposible que suene, las suelas de sus botas estaban cubiertas de arena fina, como la de la playa que quedaba justo bajo el faro. La tercera noche fue la peor. El capitán, desesperado, quiso dar media vuelta, pero era demasiado tarde. Una niebla espesa nos envolvió de golpe, cegándonos por completo. El radar no servía. La brújula giraba sin sentido y los motores parecían luchar contra algo invisible. La niebla olía a hierro y a podredumbre, como si viniera de un cementerio, y en medio de esa neblina apareció el faro, pero no era una ilusión óptica.
El faro estaba ahí mismo, a pocos metros, aunque sabíamos que habíamos navegado en dirección contraria. Y lo peor, la torre brillaba. Una luz poderosa giraba, iluminando la cubierta con un resplandor blanquecino que nos dejó ciegos por un instante. Cuando la vista se me aclaró, vi que no estábamos solos. Había hombres en cubierta que no eran de nuestra tripulación. Hombres empapados, con la piel gris y los ojos vacíos, que caminaban entre nosotros como si siempre hubieran formado parte de la tripulación. Uno de ellos me miró fijamente y reconocí el rostro de Mateo. Su boca se abrió y un torrente de agua salada cayó de ella, mientras sus labios susurraban el mismo canto que nos había atormentado las noches anteriores. El pánico se apoderó del barco. Algunos cayeron de rodillas rezando, otros intentaron atacar a aquellas apariciones, pero era inútil. Cada golpe pasaba a través de sus cuerpos como si fueran humo. Sin embargo, ellos sí podían tocarnos. Un marinero gritó cuando una de esas figuras le rozó el brazo, y en cuestión de segundos, su piel se volvió pálida, arrugada, y cayó al suelo convertido en un cadáver seco. Yo huí hacia la cabina, temblando, mientras la luz del faro giraba cada vez más rápido, iluminándolo todo con destellos que parecían taladrar la mente. En cada giro veía escenas distintas. El mar lleno de cadáveres, el faro repleto de sombras y un abismo que se abría bajo nosotros. Era como si la luz me mostrara futuros posibles, todos peores que la muerte. El capitán gritaba órdenes que nadie escuchaba. La tripulación se deshacía en medio de la locura. Algunos saltaron por la borda, convencidos de que el mar los recibiría con piedad, pero sus gritos duraron demasiado tiempo, como si hubieran caído en un vacío interminable. Otros se dejaron llevar por el canto y desaparecieron entre la niebla, caminando hacia ninguna parte. Cuando la niebla se disipó, yo estaba solo. El San Telmo avanzaba a la deriva y el faro se veía a lo lejos, como si nunca nos hubiéramos acercado a él. La torre estaba apagada otra vez, muda, como si lo ocurrido hubiese sido un sueño febril. Pero yo sabía que no lo era. En cubierta no quedaba nadie, solo las ropas mojadas de los marineros que habían desaparecido. Logré llevar el barco de vuelta a puerto, aunque no sé cómo. Nadie me creyó cuando conté la historia, y el informe oficial dijo que un temporal había hundido a los demás. Pero yo sé lo que vi, lo que escuché, lo que tocó mi piel. El faro sigue allí. De noche no lo ves, pero a veces, si navegas demasiado cerca, la niebla te envuelve y la luz vuelve a girar. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Si están disfrutando estas historias oscuras y quieren más, no olviden dejar su like. Continuamos. El mar cambia de rostro según el barco que lo cruce. No es lo mismo un carguero oxidado que un pequeño velero privado. Y aquel en el que embarqué, la Dama de Hielo, era un capricho de millonario. 30 metros de eslora, maderas pulidas, velas impecables y un nombre que ya de por sí resultaba inquietante. Fui contratado como marinero de apoyo para un viaje de recreo. Una pareja adinerada, sus 2 hijos adolescentes
y un capitán que juraba conocer cada secreto del Mediterráneo. Sonaba fácil, casi un regalo, pero desde el primer anochecer supe que había algo mal. El viento nos empujaba con suavidad, la luna llena pintaba un camino plateado en el agua, y sin embargo, yo no podía dejar de notar la temperatura. Era verano, y aún así, el aire en cubierta me helaba los huesos. La familia bromeaba, bebía vino en copas de cristal, y yo fingía normalidad. Pero cada vez que bajaba a los camarotes, sentía un olor extraño, un aroma dulzón, mezclado con salitre y moho, que parecía salir de las propias paredes del barco. La segunda noche, mientras vigilaba el timón, escuché pasos en cubierta. Pensé que alguno de los críos había salido a curiosear, pero cuando giré la cabeza, vi una silueta femenina, vestida de blanco, apoyada en la proa. Su cabello oscuro ondeaba como si el viento solo soplara sobre ella, y sus manos se deslizaban por la barandilla como quien acaricia a algo querido. Me levanté de un salto, avancé hacia ella, pero cuando estuve a 3 metros la figura se deshizo en bruma y desapareció. No dije nada, porque ¿quién iba a creerme? Sin embargo, a la mañana siguiente, el hijo mayor se quejó de pesadillas. Decía que había soñado con una mujer de piel azulada que le llamaba desde el mar. Su hermana confesó haber soñado lo mismo. Los padres lo tomaron a risa, pero el capitán me lanzó una mirada seca, como de advertencia. Supe entonces que él también sabía que la dama de hielo guardaba secretos. El tercer día, el motor auxiliar se paró sin razón. No había avería, no había combustible derramado, simplemente dejó de funcionar. El capitán, nervioso, ordenó que izáramos todas las velas y confiáramos en el viento. Yo bajé al compartimento del motor para revisarlo y me encontré con algo imposible. El metal estaba cubierto de escarcha. Sí, escarcha, como si en vez de estar en aguas templadas hubiéramos caído en el Ártico. Toqué la superficie y casi me quemé de frío. Esa noche el mar se levantó. No era tormenta, no era viento fuerte. Era un oleaje profundo, irregular, que hacía crujir el casco como si el barco gimiera. En cubierta, la pareja se había vuelto paranoica. Aseguraban escuchar risas de mujer cada vez que se acercaban a la proa. Yo también las oí, suaves, burlonas, flotando en el aire como campanillas quebradas. Los hijos lloraban. El capitán, en cambio, bebía ron a tragos largos y repetía que debíamos ignorarla, que si no le prestábamos atención se marcharía. Pero no se marchó. Al contrario, esa noche la vi de nuevo. Apareció en la escotilla, tan cerca que pude distinguir sus ojos. 2 pozos oscuros, vacíos, que reflejaban la luz de la luna con un brillo húmedo. Me habló sin mover los labios, o eso sentí. Palabras como un canto lejano, como un eco en mi cabeza. Devuélveme lo que es mío. El capitán perdió el control la 4ª noche. Gritaba que la mujer no lo tendría, que nunca la tendría. Sacó una pistola de su camarote y disparó contra la figura cuando volvió a aparecer en proa. El fogonazo iluminó la cubierta, pero la bala atravesó el aire vacío. A los pocos segundos, el cuerpo del capitán se arqueó, como si algo lo hubiera agarrado desde dentro, y lo vimos caer al agua con un chillido que me perseguirá hasta la tumba. No volvió a salir.
El caos se apoderó de todos. La madre abrazaba a los niños. El padre suplicaba que pusiéramos rumbo a tierra, pero el velero parecía desobedecer. El timón giraba solo. Las velas se tensaban con un viento invisible, y el barco avanzaba mar adentro, cada vez más lejos. Yo intentaba mantener la calma, pero la temperatura bajaba tanto que podía ver mi aliento en la oscuridad. El nombre del barco, la Dama de Hielo, se hacía real, demasiado real. Entonces lo comprendí. No era un barco maldito por accidente, era suyo. Era de esa mujer, la misma que ahora se paseaba por cubierta con el vestido pegado a su cuerpo, goteando agua salada, cantando con voz quebrada. La familia lloraba, yo rezaba, pero ella seguía acercándose, sin prisa, sin detenerse, como un destino inevitable. No recuerdo exactamente cómo terminó. Tengo imágenes sueltas. Los niños arrastrados por unas manos pálidas, el padre golpeando contra la barandilla hasta que se partió el cráneo, la madre abrazando a alguien que ya no era su hija, y yo, aferrado a un cabo, gritando hasta quedarme sin voz, mientras la dama sonreía y sus ojos me atravesaban como cuchillas. Desperté en un bote salvavidas, solo, a la deriva. Me recogieron días después, casi inconsciente. No había rastro del velero, ni de la familia, ni del capitán. Dijeron que quizá naufragamos, que tuve suerte. Pero yo sé que el barco sigue ahí afuera, navegando con la dama a bordo, buscando tripulantes que se crucen en su camino. Cada vez que paso cerca de una marina y veo un velero blanco, siento un escalofrío. Temo que un día reconozca el nombre pintado en la popa, la Dama de Hielo. Y sé que cuando ocurra, ella volverá por mí. Si están disfrutando estas historias oscuras y quieren más, no olviden dejar su like, suscribirse a Ecos del Miedo y compartir sus comentarios. Cada apoyo nos ayuda a seguir explorando lo desconocido juntos. Vamos, formen parte de esta comunidad y no se pierdan nada. Continuamos. Siempre me dijeron que lo peor de un submarino no es la presión del agua ni la oscuridad infinita, sino el silencio. El silencio absoluto que te rodea cuando apagas los motores y dejas que el océano te trague como una tumba flotante. Yo no lo creí hasta que entré a formar parte de la tripulación del Argos, un viejo submarino de exploración científica que había sido reacondicionado para misiones de investigación. Íbamos 20 hombres y mujeres a bordo, listos para descender a más de 4.000 metros de profundidad frente a las Azores. La primera jornada fue rutinaria. Registros en el sonar, comprobaciones del casco, pruebas de oxígeno. Todo marchaba según lo previsto. Pero al caer la segunda noche, si es que se puede hablar de noche allá abajo, donde la oscuridad es perpetua, empezaron los problemas. El sonar comenzó a emitir lecturas extrañas, ecos que no correspondían a ninguna formación geológica, ni a peces, ni a corrientes conocidas. Ecos que se movían lentamente alrededor de nosotros, como si algo enorme nos rodeara y no quisiera ser visto. La tensión se palpaba en cada rincón. En los camarotes, algunos decían que escuchaban golpes en el casco, como si manos gigantescas rozaran el metal. Otros hablaban de susurros,
voces que se colaban por el sistema de ventilación. Yo al principio lo atribuí al cansancio, a la sugestión de estar a kilómetros bajo el agua. Pero entonces, durante mi guardia, lo escuché con claridad. Mi nombre, pronunciado desde fuera del submarino, como si alguien me llamara desde el otro lado de la escotilla. El capitán, un hombre curtido llamado Sáenz, ordenó no hablar de esas tonterías. Quería mantener la disciplina, pero ni siquiera él podía esconder el miedo en sus ojos. Y la tripulación empezó a resquebrajarse. Una ingeniera llamada Lucía se encerró en el baño llorando, diciendo que había visto un rostro pegado al cristal del periscopio. Cuando la sacamos, estaba temblando, convencida de que su madre, muerta hacía años, la observaba desde fuera, sonriendo en la negrura. La tercera noche descendimos aún más, y allí ocurrió lo que nadie pudo explicar. Todas las luces parpadearon a la vez. El motor se detuvo durante unos segundos y el silencio se volvió absoluto. En ese instante escuchamos un crujido, el casco del submarino, quejándose como si algo lo apretara desde fuera. Fue un lamento metálico, largo, imposible de olvidar. Creímos que íbamos a implosionar, pero después todo volvió a la normalidad. El motor arrancó solo, las luces se estabilizaron. Nadie dijo nada, pero todos pensamos lo mismo. Algo había estado ahí, probando nuestra resistencia. Con el paso de las horas la paranoia aumentaba. Algunos tripulantes afirmaban ver sombras en los pasillos, siluetas que se movían detrás de ellos y desaparecían al girarse. Yo mismo vi como una puerta se cerraba sola, con fuerza, en un pasillo vacío. El capitán intentaba mantenernos ocupados con registros y protocolos, pero era inútil. La sensación de estar siendo observados era constante, sofocante. El desastre llegó al cuarto día. Íbamos navegando a mínima velocidad cuando detectamos una señal en el radar. Algo del tamaño de un carguero nos seguía a escasa distancia. No había nada registrado en la zona, ninguna expedición, ningún barco. Sáenz ordenó cambiar de rumbo, pero la señal se movía con nosotros, copiando cada maniobra. Durante horas tratamos de evadirlo, hasta que de repente desapareció del radar. Y justo entonces, todos escuchamos los golpes en el casco. No eran suaves, eran fuertes, brutales, como si algo enorme nos rodeara y quisiera abrirnos con sus garras. Las luces volvieron a fallar y en medio de la penumbra lo vi. No puedo describirlo con claridad. Solo un ojo gigantesco pegado al cristal del compartimento de observación. Un ojo del tamaño de una escotilla, con una pupila vertical que se contrajo al mirarnos. Algunos cayeron al suelo rezando, otros gritaban. Yo solo pude quedarme paralizado mientras esa mirada nos taladraba el alma. Luego, en un parpadeo, desapareció. Esa noche desaparecieron 2 tripulantes. Sus literas estaban vacías, sin señales de lucha ni rastro alguno. Era como si se hubieran evaporado en el aire. El capitán, desesperado, ordenó ascender, pero cuanto más subíamos, más pesado parecía el submarino, como si algo tirara de nosotros hacia abajo. Los motores rugían, pero la aguja de profundidad apenas se movía. Y entonces escuchamos el canto. Era un sonido bajo, grave, que se colaba por cada metal,
por cada hueso. Un canto que no tenía palabras, pero que todos entendimos en lo más profundo. Nos pedía rendirnos, abrir las escotillas, dejar entrar el mar. Vi a Lucía levantarse con una calma antinatural y caminar hacia la esclusa principal. La alcanzamos a tiempo, la agarramos entre varios, y ella gritaba que su madre estaba allí afuera, que nos esperaba. Fue la peor lucha de mi vida. El capitán intentó enviar un mensaje de auxilio, pero la radio solo devolvía estática. Una estática que poco a poco se convirtió en voces. Voces de nuestros seres queridos llamándonos por nuestro nombre, rogando que saliéramos. Era insoportable. Algunos se tapaban los oídos, otros lloraban. Yo mismo estuve a punto de abrir la escotilla cuando escuché a mi hijo, muerto hacía años, llamarme desde el otro lado diciendo que tenía frío. No sé cómo logramos salir. Recuerdo órdenes gritadas, luces que explotaban, agua que empezaba a filtrarse por grietas imposibles. Recuerdo al capitán Sáenz agarrando el timón y rugiendo que si íbamos a morir sería en la superficie. Y recuerdo un estruendo, como un rugido de 1000 ballenas, antes de perder el conocimiento. Cuando desperté, estaba en un hospital en tierra firme. Solo 5 habíamos sobrevivido. El Argos había emergido de golpe en mitad del océano, sin motor, sin rumbo. Nos recogió un buque de investigación semanas después. No encontraron rastro del resto de la tripulación. Nadie cree lo que contamos. Dicen que fue la presión, la falta de oxígeno, las alucinaciones. Pero yo sé lo que vi. Ese ojo gigantesco. Ese canto que todavía escucho en sueños. Esa fuerza que quería arrastrarnos a las profundidades. El Argos quedó abandonado, sellado en un puerto militar, y yo rezo cada noche para que nadie vuelva a abrir sus compuertas. Porque si lo hacen, temo que no será el agua lo que entre, sino algo mucho peor. Si están disfrutando estas historias oscuras y quieren más, no olviden dejar su like, suscribirse a Ecos del Miedo y compartir sus comentarios. Cada apoyo nos ayuda a seguir explorando lo desconocido juntos. Vamos, formen parte de esta comunidad y no se pierdan nada. Continuamos. El Imperial Dawn era un coloso de acero y cristal. Un palacio flotante con camarotes más lujosos que hoteles de 5 estrellas. Cuando fui contratado como parte del personal de mantenimiento, pensé que era la oportunidad de mi vida. Un viaje inaugural, cruzando el Atlántico, rodeado de millonarios, políticos, estrellas de cine y un ambiente que olía a champán y dinero. Nada podía salir mal en semejante espectáculo, pero desde la primera noche comprendí que la riqueza no era garantía contra lo que se esconde en el mar. El salón principal deslumbraba con candelabros de cristal y mármoles importados de Italia. Allí celebraron un baile de gala al que asistió todo el pasaje. Yo no debía estar presente, pero la curiosidad me pudo y me quedé en una esquina observando la orquesta, los vestidos, las risas. Fue entonces cuando vi a la mujer. No era pasajera, lo supe en el acto, porque su vestido era de otra época, de un blanco amarillento, gastado, con encajes marchitos que olían a sal. Caminaba entre los invitados y nadie parecía verla, salvo yo.
Sus ojos eran grises, apagados, como los de alguien que lleva mucho tiempo bajo el agua. Cuando se detuvo, en mitad del salón, y alzó la vista hacia mí, sentí que la música se distorsionaba, que los violines chirriaban en notas imposibles. La orquesta seguía tocando, los bailarines sonreían, pero para mí todo se volvió lento, viscoso, irreal. Y luego ella desapareció, como si se hubiera disuelto entre los destellos de las lámparas. La segunda noche, un pasajero desapareció. Un senador norteamericano, visto por última vez bailando con una mujer desconocida. Su esposa juraba haberlo visto seguir a alguien con un vestido blanco hacia la cubierta exterior. No lo encontraron nunca. Se habló de accidente, de suicidio, pero yo sabía que había vuelto a verla. La mujer del vestido antiguo había regresado. Empecé a investigar por mi cuenta. Revisé los registros del barco y descubrí que el Imperial Dawn había sido construido con partes rescatadas de un naufragio del siglo XIX. Un navío llamado Aurora's Grace, que se hundió en las mismas aguas que ahora cruzábamos. De aquel desastre solo sobrevivió un hombre, el capitán, que juró que su prometida murió en el baile de despedida, cuando el mar reclamó el barco. ¿Era ella la que vagaba ahora entre nosotros, buscando pareja para su último vals? La tercera noche la vi otra vez, en el comedor. Caminaba entre las mesas, invisible para todos. Esta vez no iba sola. A su alrededor danzaban sombras, siluetas apenas perceptibles, como invitados espectrales que repetían el mismo gesto una y otra vez. Un brindis, una risa, un giro de baile. Los vivos comían sin darse cuenta, pero los muertos estaban allí, celebrando un banquete paralelo, frío y eterno. Los desaparecidos aumentaron. Una actriz de Hollywood, un banquero alemán, 2 criadas filipinas, todos vistos por última vez en compañía de la mujer del vestido blanco. El capitán ordenó silencio para no alarmar al pasaje, pero la tensión era insoportable. Los rumores corrían como pólvora. Un asesino, una secta, un suicidio colectivo. Nadie quería aceptar lo evidente. El barco entero se estaba convirtiendo en un salón fantasma. La noche del gran baile final, yo mismo quedé atrapado. El salón estaba abarrotado. Las luces brillaban como soles, y de repente, entre la multitud, apareció ella. Sus ojos grises me encontraron sin esfuerzo. Me tendió la mano. Nadie más la veía, pero yo sentí el frío que emanaba de sus dedos, un frío que se me clavó hasta los huesos. No quería aceptar, pero mi cuerpo se movió solo. Me levanté, crucé la pista, y cuando su piel rozó la mía, todo cambió. De pronto, estaba en otro salón, idéntico, pero en ruinas. Las lámparas eran jaulas oxidadas, las mesas estaban cubiertas de algas, y los músicos eran esqueletos que seguían tocando violines podridos. Los invitados eran cadáveres vestidos de gala, con las bocas llenas de agua salada, bailando en círculos sin fin. Y en el centro, ella, la novia del mar, sonriendo con una dulzura espantosa. Bailamos. Bailamos mientras las paredes crujían como maderas sumergidas, mientras el agua subía lentamente por mis tobillos. Quise soltarme, pero su agarre era de hierro, y entonces vi a los demás desaparecidos. Todos estaban allí, vestidos de gala, danzando como marionetas. El senador,
la actriz, los criados, todos muertos, todos eternos. No recuerdo cómo escapé. Desperté en mi litera, empapado, con algas enredadas en mis zapatos. Nadie me creyó cuando hablé de la mujer, del salón podrido, del baile interminable. Pero cuando llegamos al puerto, la lista de desaparecidos era demasiado larga para ocultarla. El Imperial Dawn nunca volvió a zarpar. Dijeron que fue un fracaso financiero, que la mala prensa lo condenó. Yo sé la verdad. El barco no está vacío. Cada noche, cuando el mar está en calma, se escuchan ecos de violines flotando en cubierta. Y si miras bien, puedes ver luces de baile tras los ventanales oscuros. Yo estuve allí. Yo bailé con ella. Y sé que algún día, en otro barco, en otro salón, me reclamará de nuevo para el último vals. Si están disfrutando estas historias oscuras y quieren más, no olviden dejar su like, suscribirse a Ecos del Miedo y compartir sus comentarios. Cada apoyo nos ayuda a seguir explorando lo desconocido juntos. Vamos, formen parte de esta comunidad y no se pierdan nada. Continuamos. El San Telmo era un barco pesquero viejo, de madera hinchada por la sal, con el motor rugiendo siempre como un perro asmático. No era un barco de lujo ni de ciencia. Era la herramienta de un grupo de hombres que vivían al día, cazando en el mar lo justo para comer y pagar las deudas. Yo me uní a la tripulación en un invierno especialmente duro, cuando el hambre nos obligaba a arriesgarnos más allá de las aguas habituales, donde las tormentas no perdonan. La primera noche en alta mar, el viento era tan fuerte que parecía querer arrancarnos la piel. Las olas golpeaban el casco como martillazos, y el cielo, completamente negro, apenas dejaba ver la espuma iluminada por los relámpagos. El capitán, un gallego viejo llamado Rivas, nos gritaba que aguantáramos firme, que en cuanto pasara el temporal, echaríamos las redes y volveríamos a puerto cargados. Sus palabras eran valor barato. Todos sabíamos que estábamos al borde de hundirnos. Entonces, lo vimos. En el mástil, cuando los rayos caían, aparecía un resplandor azul, una llama vacilante que se agitaba con el viento. Los marineros más curtidos palidecieron al instante. Era el fuego de San Telmo, ese fulgor eléctrico que los viejos llaman señal divina. Algunos lo veían como protección, pero en nuestros ojos solo era presagio de muerte. El temporal nos arrastró más adentro. El motor fallaba, las bombas de achique no daban abasto, y mientras nos dejábamos llevar por el oleaje, escuchábamos voces en la radio. No eran mensajes de socorro, no eran frecuencias conocidas, eran cánticos, rezos en un idioma que ninguno reconocía, mezclados con risas que parecían provenir del propio fondo del mar. Uno de los marineros, un chico joven llamado Alex, perdió la cabeza. Juraba que veía sombras caminando por cubierta, hombres altos, empapados, con los ojos brillando como brasas. Nadie le creyó hasta que empezó a gritar que estaban metiéndose en el barco. Yo lo vi también, un brazo mojado asomando por la escotilla, dedos alargados que goteaban agua oscura. Rivas cerró el compartimento de golpe, jurando en gallego
que no debíamos dejarles entrar, pero entraron, no sé cómo. Quizás siempre estuvieron dentro. Los vimos en la bodega, entre las cajas de pescado, hombres de mar, o lo que quedaba de ellos. Piel hinchada, bocas abiertas en un grito silencioso, ojos blancos que no miraban nada. Caminaban tambaleantes, con el agua cayendo de sus cuerpos como si acabaran de salir del océano. No atacaban de inmediato, solo se movían, rodeándonos, llenando el aire de ese hedor a cadáver hinchado. El joven Alex intentó huir, subió a cubierta, y en cuanto la tormenta lo envolvió, desapareció. No lo vimos caer, no lo vimos gritar, simplemente no volvió, y la tormenta rugía cada vez más fuerte, como si el mar hubiera reclamado su vida a cambio. Rivas, con la cara desencajada, dijo que esos no eran espectros cualquiera. Eran marineros muertos, devueltos por el océano para cobrarse lo que siempre reclama: más hombres. Que cada barco perdido en esas aguas se suma a una procesión eterna, y que esa noche nos tocaba a nosotros. Las redes, que no habíamos lanzado, empezaron a moverse solas, como si algo desde abajo tirara de ellas. Escuchábamos el crujido de las cuerdas tensándose, y cuando tratamos de cortarlas, vimos que lo que ascendía no eran peces, sino brazos, cabezas, torsos hinchados que querían trepar a cubierta. Cada cuchillada que dábamos cortando las cuerdas era inútil. Más y más aparecían, trepando, buscando carne viva. El barco entero parecía crujir como si se desgarrara. Y entre los relámpagos vimos una figura gigantesca en la distancia. Un barco fantasma, avanzando contra el viento, cubierto de velas negras que no deberían ondear. Sus cubiertas estaban llenas de hombres ahorcados, de tripulaciones enteras que nos observaban en silencio, esperando. El capitán Rivas cayó de rodillas y murmuró que era la flota de San Telmo, que cuando aparece, ningún barco vuelve a puerto. Uno por uno fueron cayendo mis compañeros, algunos arrastrados al agua, otros asfixiados por esas manos frías que nos rodeaban como sogas. Rivas se encerró en la cabina del timón, gritando plegarias, hasta que la tormenta lo arrancó de allí y lo devoró. Yo solo recuerdo el agua subiendo, los gritos apagándose y una certeza: estábamos condenados desde el primer relámpago. Desperté en la playa días después. Nadie más sobrevivió. El San Telmo nunca fue hallado. Dicen que mi mente deliró por la fiebre, que inventé las visiones. Pero yo sé que cada tormenta en esas aguas esconde un barco fantasma, esperando engullir a los vivos, sumándolos a su procesión de ahogados eternos. A veces, en las noches de temporal, cierro los ojos y escucho el ulular del viento. Y entre los truenos, juro reconocer las voces de mis compañeros, llamándome desde un barco que nunca volverá. Si están disfrutando estas historias oscuras y quieren más, no olviden dejar su like, suscribirse a Ecos del Miedo y compartir sus comentarios. Cada apoyo nos ayuda a seguir explorando lo desconocido juntos. Vamos, formen parte de esta comunidad y no se pierdan nada. Continuamos. El Northern Star era un rompehielos ruso, un monstruo de acero con más de 100 metros de eslora, reforzado para morder glaciares y abrir rutas en mares que pocos se atrevían a surcar.
fui contratado como mecánico de emergencia para una expedición científica al Ártico. Una misión que prometía semanas de rutina entre motores, café recalentado y el rumor constante de hielo partiéndose bajo la proa. Pero lo que vivimos allí no fue rutina, fue condena. El primer mes transcurrió sin incidentes. El barco abría surcos entre masas blancas infinitas y los científicos recogían datos mientras nosotros manteníamos los sistemas en marcha. La noche polar lo envolvía todo en una oscuridad eterna y la única luz era la de nuestros focos reflejada en el hielo, como cuchilladas contra un espejo inmenso. A veces veíamos sombras moverse en la distancia, como si gigantes caminaran sobre el horizonte congelado, pero nadie hablaba de ello en voz alta. El segundo mes, el Northern Star quedó atrapado. Una presión inesperada cerró los témpanos alrededor del casco, y por más que los motores rugieron, no logramos movernos. El capitán aseguró que era cuestión de días antes de que el hielo cediera, pero los días pasaban y la prisión blanca se hacía más fuerte. El crujido del hielo era constante, como huesos partiéndose bajo la presión de una mandíbula invisible. Las primeras noches atrapados fueron inquietantes. Se escuchaban golpes en el casco, no solo de la presión del hielo, sino de algo más, algo rítmico, como pasos pesados caminando alrededor del barco. Algunos tripulantes decían haber visto figuras altas, delgadas, vigilándonos desde el hielo. Sombras del Ártico, murmuraban los marineros rusos, persignándose. La cuarta semana comenzó el verdadero infierno. Uno de los científicos, el doctor Karpov, desapareció. Encontramos su chaqueta junto al a la escotilla de cubierta, pero no había huellas alrededor, solo una marca profunda en el hielo, como si algo lo hubiera arrastrado hacia abajo. El capitán lo llamó accidente, pero nadie creyó esa palabra. Desde esa noche, escuchamos golpes bajo la quilla, desde las profundidades congeladas. Las desapariciones continuaron. Una cocinera fue vista por última vez entrando en el almacén de víveres. Allí encontramos los sacos de harina abiertos, cubiertos de un polvo rojo, como si la sangre hubiera manchado la nieve artificialmente. Nadie supo explicarlo. El barco olía distinto. Ya no era gasoil y sudor. Era un hedor antiguo, como de carne congelada que alguien descongela lentamente. Y entonces empezamos a verlos con claridad. Eran altos, demasiado altos, figuras negras recortadas contra la nieve, de extremidades alargadas y movimientos torpes. Caminaban alrededor del rompehielos, pero no dejaban huellas. A veces se pegaban al casco y deslizaban sus dedos por el metal, produciendo un chirrido que atravesaba los huesos. Los marineros los llamaban los hombres del hielo, pero yo sé que no eran hombres. Una noche, uno de ellos entró. Lo vi con mis propios ojos. La escotilla principal se abrió sola y una ráfaga de aire helado recorrió los pasillos. Tras ella, entró una figura oscura, goteando escarcha, que caminó sin ruido hacia los camarotes. No atacaba, no corría, solo avanzaba con calma, como si buscara algo en particular. Encontramos al oficial de comunicaciones muerto en su litera, la piel blanca como la nieve, los ojos abiertos y congelados desde dentro.
El capitán intentó mantener la disciplina, pero su cordura se quebraba. Bebía sin parar. Murmuraba oraciones en ruso y aseguraba que el hielo estaba vivo, que el Ártico mismo nos había atrapado. Decía que el barco no se había quedado varado por accidente, sino que había sido elegido como una ofrenda, y que lo que caminaba alrededor no eran criaturas, sino guardianes. El Northern Star se convirtió en un mausoleo flotante. Los generadores fallaban, la calefacción apenas resistía, y cada noche escuchábamos los pasos de esas cosas sobre la cubierta. No sé cuántos fuimos al inicio, solo sé que, al final, quedábamos 5, encerrados en la sala de máquinas, temblando bajo mantas sucias, mientras el capitán reía como un loco y aseguraba que pronto vendrían a recogernos. No recuerdo cómo terminé fuera. Tengo flashes, el crujido del casco rompiéndose, la visión de figuras arrastrando cuerpos sobre el hielo, el grito desgarrado de la última científica que juraba ver a su madre esperándola en la nieve. Yo corrí sin rumbo en la oscuridad polar, hasta que la muerte del frío me alcanzó. Desperté en un hospital de Groenlandia, rescatado por otro rompehielos semanas después. Nunca encontraron el Northern Star, ni un trozo de casco, ni un cadáver. Solo el hielo intacto, sin grietas, como si el barco jamás hubiera existido. Y a veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a escuchar ese chirrido en mis huesos, dedos helados rozando metal, anunciando que algún día volverán por mí. Gracias por escuchar nuestras historias hasta el final. Ahora sí, pueden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos en los próximos episodios.